Bueno, está en línea Matías Joffre, dirigente de la coalición cívica ARI. Él fue uno de los iniciadores de los temas que tienen que ver con esto que ha llevado al ex responsable del área de transportación pública en la provincia de Buenos Aires en principio, una situación judicial ya de por sí compleja. Esto tiene que ver con el llamado escándalo de las fotomultas. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, después de una definición judicial que se tomó su tiempo y en donde aparecen cuestiones o aristas realmente llamativas, ¿no? Como la compra de un vehículo de alto valor de más de $200.000, que parece ser que pasó todos los filtros y no requirió interrogantes por parte de nadie de dónde surgían los fondos para comprarlo. Vos estás pidiendo que se tomen nuevas medidas y nuevas acciones en este tema, ¿no? Mirá, nosotros comenzamos con este caso allá por el año 2020, es un caso bastante complejo. Nosotros cuando notamos que estaban por designar a Claudia Pombo en la presidencia del Consejo Deliberante de Pilar y que recaía sobre ella una condena penal con pedido de prisión, la verdad que dijimos que esto era una cuestión que no se podía tolerar. Así todo, decidieron avanzar con la designación de Pombo, nosotros decidimos avanzar con una investigación, y esa investigación nos llevaba a ver que había una presunta malversación de caudales públicos, o sea, que había utilización del dinero público en beneficio privado. Obviamente la investigación fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, fue haciéndose cada vez más grande. Luego ministro es nombrado, Donofrio es nombrado ministro de Transporte en la provincia de Mm. Buenos Aires. Obviamente este mismo esquema que nosotros notábamos de la gestión Tombo en el Consejo, la gestión Donofrio en el Senado y en diputados, esto fue totalmente amplificado en el Ministerio de Transporte de la provincia, ¿no? Ujú. Y empezamos a ver cómo había un reparto a amigos en empresas que licitaban en BTV. Además de toda esta cuestión de fotomultas que vos planteabas recién, que Sí. también es gravísimo, había una cuestión de repartos entre amigos para las empresas de las metidas, y bueno, casi todas, que hoy embarraba de boca metido. Bueno, esto es lo que nosotros presentamos ante UIF, hay mucho más amplio, pero estoy haciendo un resumen. Esto es lo que nosotros presentamos Ujú, ante UIF, ujú. CNB, Banco Central y la Justicia, a distintos órganos judiciales, entre ellos el de Campana, que es la Justicia Federal de Campana, que acaba de decidir el procesamiento de Jorge Donofrio y del yerno de Claudia Pombo por más de 300.000 pesos cada uno. Y esto recién empieza. Ayer justo lo hablábamos con Rolando Graña. De acá en adelante, todo lo que viene para Jorge Donofrio definitivamente es muy malo. Ajá. Lo curioso de estos sujetos es que no hablan, ¿no? Porque evidentemente Mira, él Jorge tiene... habló dos veces. Ajá. Jorge habló dos veces antes de su renuncia, vamos a decirlo así, de modo elegante, Mm. al Ministerio de Transporte, las dos veces negando absolutamente todo, las dos veces diciendo que era una operación de prensa. Así que claramente tan operación de prensa no fue, porque ya hay un juez federal que dijo, mirá, puntualmente, todo el resto, él dice sigue en investigación, pero puntualmente el caso del Audi Q8 Mm. funcionó con testaferro, es el auto que vos mencionabas recién, Sí. y claramente, flaco, no pagaste lo que dijiste que salía el auto, que él dice que el auto salía 30.000 pesos, un auto semejante, más o menos lo que sabemos cuánto salen esos animalitos, no sale 30.000 dólares. Mira, yo lo busqué y es un auto de 212.000 dólares. Bueno, Jorge Donofrio decía que salía 30.000 dólares y había otro punto más. El auto no estaba a nombre de él, estaba a nombre de Asensio, nuevamente, que era el director de BTV, era yerno de Claudia Pombo, eh, y se tiraban la pelota entre ellos, porque Asensio decía que él estaba por venderle el auto a Donofrio, cuando claramente, y era el auto que Donofrio usaba todos los días para moverse habitualmente en su vida, el telepase estaba a su nombre, y Donofrio no, solamente me lo prestó, o sea, ya hasta había contradicciones en el propio relato,
Así que bueno, el juez tomó la determinación de no creerles en lo que ellos manifestaron y decidir avanzar sobre un procesamiento penal. Claro. Esperemos que su señoría ahora busque a ver quién le vendió el auto y cómo se justificó esa compra, ¿no? Porque, insisto, es un vehículo de alta gama, de alto precio, que regularmente al momento de acceder a la adquisición del mismo hay que hacer una presentación con justificación de fondos, ¿no? Parece que no hizo saltar ninguna alarma. Exactamente, pero hay algo que a mí me preocupa bastante más, es que esta gente esté libre, porque desde que esto comenzó, es- estos personajes están apretando testigos, están apretando al propio denunciante, que yo tengo que estar con custodia a las 24 horas por las amenazas vertidas por estos personajes, y están libres. Ujú. Entonces, el procesamiento te habilita a pedir una prisión preventiva en caso que la parte esté ejerciendo algún tipo de entorpecimiento al proceso judicial. El proceso se ve en las amenazas hacia testigos o denunciantes. Claramente hay un entorpecimiento al proceso. Entonces, su señoría, el juez Adrián González Charday, yo creo que está en su derecho y tiene todos los elementos necesarios para pedir una prisión preventiva de manera urgente. Bueno, tema que hay que seguirlo de cerca. Así que estás con custodia 24 horas. Perdóname, todo no te escucho muy bien. Sí, porque hay Ahí, momentos en que no sé si vos estás en movimiento o qué, hay una hola, distorsión. Hola, ¿me escuchás ahora? Hola, hola. hola, aparentemente. No sé qué pasa. Fíjate ahora. Si lo podés recomponer, me quedan dos preguntas importantes para hacerle. Estamos conversando con quien ha sido el iniciador, Matías Joffé, de esta cuestión que ha llevado a que el ex responsable del área de transporte bonaerense, que está sindicado por ser responsable de maniobras de corrupción, se ha embargado en 350.000 millones de pesos, junto con Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control, en un expediente en donde además hay la figura de lavado de dinero, ¿no? Esto tiene que ver con un esquema y además, como nos dice Joffé, también con las cuestiones de la BTV. Matías, te preguntaba yo si estás con custodia a las 24 horas, ¿desde cuándo? Sí, tengo custodia las 24 horas desde el mes de abril, Desde el mes de por abril. este caso. Hemos sufrido distintos hechos de amenaza, realmente la hemos pasado bastante mal, tanto mi familia como yo, con toda esta situación, y la justicia consideró que de manera urgente, tanto mi familia como yo teníamos que tener custodia las 24 horas. Bien, como para ubicarnos nosotros acá en Mar del Plata, ¿quién es Pombo, a quien vos citás permanentemente? Mira, Claudia Pombo terminó su carrera política, o sea, su último cargo fue concejal de Pilar, fue la presidenta del Consejo Deliberante de Pilar, pero ella inicia su carrera política allá por los años 90, en la época de Menem, en donde le terminan adjudicando así como el pago a los buenos recuerdos, a los buenos servicios otorgados, le terminan dando el registro automotor de San Miguel. Ujú. Y ella se llevó una causa. Viste que Pombo por donde pasa se lleva una causa. Entonces ella de ahí se lleva una causa por malversación de fondos públicos, peculado, y ella de ahí termina con una condena penal con pedido de prisión. Esto es lo que a nosotros nos hace encender todas las alertas y decir, esta señora con este antecedente no puede presidir un órgano tan importante como el Consejo Deliberante de un distrito como Pilar. Así que ahí es donde nosotros arrancamos, porque claramente esto nos resulta totalmente llamativo. Y ya que me la traes a colación a Claudia Ujú. Pombo, vos me hablaste al inicio de una ampliación que nosotros Sí, solicitamos. Nosotros lo que le manifestamos a la justicia es lo siguiente, que claramente acá hay una sociedad política. El hermano de Jorge Donofrio es el actual secretario de Hábitat del municipio de Pilar. Claudia Pombo, que fue mano derecha de Jorge Donofrio durante tantos años, presidente del Consejo Deliberante de Pilar, actualmente en uso de licencia. O sea, la señora Pombo sigue percibiendo sus saberes del municipio, de los contribuyentes de la localidad de Pilar. Entonces, y hay una de las empresas que nosotros encontramos que se llama Franutec,
está integrada por funcionarios del municipio de Pilar, salvo la vicepresidencia de Franutec, que se la dan al Barra Brava de Boca. Entonces es por esto que nosotros le pedimos al juez que le ponga principal atención al actuar del intendente Federico Dachával y a esta sociedad política, porque claramente esto es un reparto de la cosa pública, ¿no? Toma tal cargo, dame tal empresa, arma esto, arma lo otro. Esa es nuestra sospecha, es en lo que nosotros queremos que se investigue. La sociedad política es un hecho, no es imposible tapar el sol con la mano, y esto es lo que se está viendo a leguas, y le pedimos al juez que investigue esta situación, porque claramente acá tenemos mucho más que una sociedad política. Claro, qué pena que cuando estuvo en el streaming de Infobae a Federico Dachával nadie le preguntó sobre estas cosas. Bueno, por ahí los colegas no tenían por qué saberlo, vaya a saber. No, pero Federico Dachával si quiere lavar las manos, él dice que no tiene absolutamente nada que ver con Jorge Donofrio y con Claudia Pombo. Me llama la atención porque para designar una persona como la segunda persona más importante del distrito, que es quien preside el órgano legislativo, para designarlo en un rol tan importante, me llama la atención que no tenga absolutamente nada que ver, y que encima el hermano Donofrio sea secretario en el municipio de Pilar. Entonces, son cosas que llaman la atención. Ahora tendremos que ver si tenía algo que ver o no el señor Dachával en toda esta cuestión. Claro. Cierro con esto, amén de esta cuestión ya de por sí delicada, de las amenazas personales, y que evidentemente tomaron la entidad suficiente para que se ponga una custodia y todo lo demás. ¿Qué pasa con el resto de las fuerzas políticas del distrito? Silencio absoluto. Silencio absoluto. ¿Y con la gobernación? Mira, sobre la gobernación hay una cuestión muy particular, ¿no? Porque tardaron demasiado en pedirle la renuncia al ministro. Entonces, no se tomó la misma fuerza este hecho como si Axel Kicillof decidió tomar el hecho con Martín Insaurralde, ¿no? Con Martín Insaurralde fue otra la postura, y bien salió a la luz todo en el momento que pidieron la renuncia. Acá esperaron hasta el último momento. Tiene una cuestión de reparto de responsabilidades con Massa. ¿Viste? Cuando agarras algo muy caliente que te lo tirás de mano en mano. Sí. Bueno, yo noté que pasaba eso. Jorge Donofrio se convirtió en esa papa caliente que se tiraban entre Massa y Axel a ver quién se hacía cargo de este muchacho. La realidad es que tardaron mucho en pedirle la renuncia a Axel Kicillof. Y también lo mismo, Axel Kicillof demoró demasiado en desmantelar toda la banda que tenía Jorge Donofrio dentro del ministerio. Bueno, lo que pasa es que son estructuras en donde... A ver, yo digo, hago esta relación, ¿no? Si el secretario privado de Kirchner, Muñoz, se le comprobó un choreo de 70 millones de dólares. Y en el caso del manejo de Donofrio, hoy hay una orden de 350 millones de pesos. ¿Cuánto es la que fue para arriba? Porque estos son recaudadores, pero no son el final de la terminal. ¿Cuánto hay para arriba? ¿Dónde está lo que va para arriba, no? Bueno, yo calculo que el fiscal Garganta y los otros fiscales que intervienen en esta causa tendrán que investigar si la organización criminal que nosotros denunciamos terminaba en Jorge Donofrio, o si había algún tipo de pedido de las altas estructuras provinciales para recaudar alguna suma de dinero específico, ¿no? Sí. Ahora son cajas. No descartamos absolutamente nada, sospechas tenemos. Por el momento prefiero guardarme esa expresión, porque obviamente no te lo puedo afirmar en este momento, pero claramente por algo se tardó tanto en pedirle al ministro que dé un paso al costado. Bueno, lo seguiremos con muchísima atención. Gracias por lo que haces y gracias por el tiempo que nos dedicas. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Matías Joffé, dirigente de la Organización Cívica ARI. Este es un tema que empezó en el distrito de Luján, termina teniendo repercusión